Hoy quiero hablarte acerca de cómo orar confiadamente. Muchas personas cuando se acercan a Dios y oran, hacen oraciones como esta. Señor, yo quiero que tú me sanes, pero que se haga tu voluntad, que sea como tú quieras. Y puede sonar muy piadoso, puede sonar muy bueno, muy religioso, pero en realidad son oraciones que están llenas de desconfianza, llenas de duda, de falta de seguridad y de nada de fe. Cuando Jesús vino a la tierra y se encontró en un momento con un hombre y le dijo, si quieres puedes sanarme, y Jesús le dijo, sí quiero, sé sano. Porque por medio de Jesús vino toda la provisión de Dios. En Juan capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La gracia es ese favor inmerecido que lo hemos recibido en abundancia, algo que nosotros no merecíamos. Sin embargo, Dios por su amor lo derramó sobre nosotros. Y no de forma escasa, se dice, sino abundantemente. No solo porque la necesitamos, sino porque Dios lo da siempre abundantemente. Ahora, fíjate bien lo que dice la Escritura, que Jesús no vino para traer juicio, sino que Jesús vino para traer gracia, el favor inmerecido de Dios. Y entendemos que Jesús vino a mostrar al Padre. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes conozcan al Padre. Si me ven a mí, ven al Padre. Y dice que Jesús vino trayendo gracia sobre gracia, o sea, en abundancia. Y la Escritura nos dice que por medio de Moisés, que era el siervo, vino la ley, las obras, el esfuerzo tuyo. Sin embargo, por medio del Hijo vino la gracia y el favor de Dios. La ley exige, pero la gracia da. La ley juzga, pero la gracia acepta. La ley condena, pero la gracia justifica. La ley te hace consciente de ti mismo, de tus pecados, de tus limitaciones. Pero la gracia te hace consciente de Jesús, para que tú pongas tus ojos en lo que Jesús hizo y no en lo que tú haces. Porque no hay otra forma de acercarse a Dios si no es apoyándonos plenamente en Jesús. Bajo la ley, Dios le dijo al pueblo que no se acerque al monte porque iba a morir. Dios estaba en el monte y dijo, no se acerquen, ustedes van a morir si se acercan a mí. Bajo la gracia, Jesús mismo bajó del monte de los olivos después de hablar para tomar la mano de un leproso. Bajo la ley, 3,000 personas murieron en el desierto después de que fue entregada en el monte Sinaí. Bajo la gracia, 3,000 personas recibieron la vida a través de Jesús. ¿Quieres recibir de Dios la ley o quieres recibir de Dios la gracia? Porque cuando Jesús vino para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Alguien puede decir, pastor, ¿usted es un predicador de la gracia? Sí, soy un predicador de la gracia porque la Biblia dice o habla del evangelio de la gracia, del favor inmerecido de Dios. Para poder hacer oraciones confiadas, y es importante esto, porque tú puedes hacer una oración en angustia o puedes hacer una oración llena de fe y tener paz después de esa oración. Porque si tú oras y después eso sigues angustiado y sigues mal, quiere decir que no fue una oración confiada. Yo quiero que aprendas y disfrutes de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la gracia de Dios, es la expresión de ese favor inmerecido de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer oraciones confiadas? Oraciones que sean contestadas, porque las oraciones confiadas son contestadas. 1 Corintios 2:12 dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, tú y yo tenemos que saber qué hemos recibido de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros para que entendamos qué cosa Dios nos ha dado a nosotros. Y la mayoría de personas falla en esto. Algunas personas piensan que solamente nosotros hemos recibido el derecho de ir al cielo, ¿no? Recibiste a Jesús, ahora cuando tú mueras tú vas a ir al cielo. Y en la tierra vive como tú puedas, ¿no? Sobrevive, haz lo que tú puedas para salir adelante. Ya en un momento cuando mueras tú irás al cielo. Y no es eso, porque la Biblia dice que justamente el Espíritu Santo nos habla para que sepamos
qué nos ha concedido Dios, o sea, qué cosa Dios nos ha dado a nosotros. Porque Jesús vino e hizo muchísimo más que solamente darnos el derecho de poder ir al cielo. No fue eso, fue mucho más. Cuando él lee el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque en cuanto me ha ungido para que ayudarlos a que ustedes vayan al cielo. No leyó eso Jesús. Dijo: para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor. Entonces, Él vino para todo eso. Y cuando nosotros no sabemos, cuando tú no sabes qué cosa es lo que Dios te ha concedido, entonces tu oración es corta, es pequeña y está llena de desconfianza, llena de duda. Como dije al principio, puede sonar muy bueno el que tú digas: Señor, que se haga tu voluntad. Si quieres que seas sano, si quieres que no. No, Dios quiere que tú seas sano. ¿Y por qué las personas oran así? Porque piensan que las enfermedades son enviadas por Dios para tratar con la persona. Las enfermedades son enviadas, o los problemas son enviados con Dios por una prueba para sacar algo de ti. La verdad que no es así. Y algunos se comparan con Job, y en realidad no nos podemos comparar con Job, porque nosotros vivimos dentro de la redención. Y Job mismo, cuando habló, dijo: si tuviera un mediador entre Dios y mi persona. O sea, Job mismo hablaba de la necesidad de eso. Entonces no puedes compararte con él, porque la situación era muy diferente. Y así es como nosotros podemos orar con confianza cuando sabemos qué tenemos y qué cosas no. Acuérdate cuando tú le pedías algo a tus padres. Cuando eras pequeño y querías pedirles a tus padres algo, si sabías que no lo tenían o no podían conseguirlo, tú pedías a ver si sucedía algo, ¿no? A ver si, como decimos, a ver si te ligaba, a ver si lograbas algo. Pero cuando tú sabías y estabas seguro que podían y que tendrían lo que tú les estabas pidiendo, entonces tú pedías de forma confiada, porque sabías que estaba al alcance. Muchos piensan que lo que le piden a Dios y lo que oran a Dios no está al alcance de Dios. Y acuérdate esto, ¿no? Que por medio de Jesús vino la gracia y vino la verdad. Jesús trajo eso y dice que trajo gracia sobre gracia, gracia abundante sobre tu vida. Las oraciones desesperadas vienen cuando no sabemos bien qué se nos ha concedido. Ahí tenemos el problema, porque dice que el Espíritu Santo me dice a mí qué me ha concedido Dios. O sea, necesito para esto revelación. No es simplemente algo enseñado, es revelación. Que el Espíritu Santo me diga a mí todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Jesús ganó para mí, todo lo que me fue concedido. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer oraciones correctas. Porque si no, voy a orar de forma incorrecta. Porque voy a pensar que es, o voy a ignorar que es algo, que es lo que Dios me concedió. Entonces no lo voy a pedir. Entonces, en este punto es donde nosotros tenemos que entender algo. Que la justicia de Dios es tu posición correcta. Una cosa es orar por la victoria y otra, muy diferente, es orar desde la posición de la victoria. Una cosa es orar por una sanidad y otra cosa es orar desde tu posición de sanidad. Una cosa es orar por la provisión de Dios y otra cosa es orar desde la posición de una persona bendecida. Y esto lo hace la justicia de Dios, porque no hay nada más terrible que sentirse culpable por algo. Es la sensación. En el colegio yo era el culpable eterno, ¿no? Siempre me metía en problemas, siempre me metía en dificultades, y la angustia que sentía cuando estaba metido en un problema era horrible verdaderamente, ¿no? En primaria, y qué van a decir mis padres, y qué sé yo, las sanciones. He conocido muchas personas que también sienten el peso de la culpa por su pasado. ¿Por qué no hice esto en el pasado? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué dejé que esto pase? Y los recuerdos vienen una y otra vez sobre todo lo que hiciste mal en el pasado. La culpa es una de las cosas más poderosas en la vida de la gente, porque la culpa paraliza, la culpa te limita, la culpa impide desarrollar tus talentos, tu vida personal. Es como una cadena que está sobre tu cuello oprimiéndote constantemente. Nadie puede orar con confianza delante de Dios cuando tiene culpa en su corazón.
cuando te acercas a Dios y crees que hay culpa sobre tu vida. Una oración confiada solo puede salir de alguien que sabe que es justo. Por eso cuando hemos enseñado la sanidad a través de la Santa Cena, muchas personas no toman la Santa Cena por un sentimiento de culpa, porque fallé en la mañana, fallé ayer, fallé aquí, y nunca logran estar satisfechos en ningún punto de su vida. Siempre tienen culpa por una razón. Porque siempre se van a equivocar, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a pecar porque Dios conoce nuestra debilidad, es precisamente que Él ha provisto la gracia. Es decir, Dios no responde tus oraciones porque tú hagas bien las cosas o porque tú hagas méritos. Dios responde tus oraciones porque tú eres su hijo y porque Él lo da por gracia, es decir, Él extiende la respuesta a las oraciones porque Él decide hacerlo, porque Él te dio promesas a ti, porque Él hizo un pacto con Abraham, un pacto incondicional. Y nosotros, dice Gálatas, el capítulo 3, que si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Entonces, nuestra postura es como descendientes de Abraham y en esa situación nosotros estamos bajo un pacto incondicional. Y cuando tú entiendes esto, entonces tu oración comienza a cambiar completamente, porque tú haces oraciones con confianza, desde tu posición de victoria, desde tu posición de sanidad, desde tu posición de persona próspera y bendecida, no como alguien que está subiendo las escaleras o subiendo un monte para tratar de alcanzar algo, sino algo que ya fue dado. Acuérdate, entender qué me ha dado Dios va a hacer que yo haga oraciones llenas de confianza, llenas de fe, llenas de paz y de tranquilidad. No vas a orar, ¿será que Dios quiere sanarme? ¿Será que Dios quiere bendecirme? ¿Podrá Dios darme un trabajo? ¿Responderá mi oración? 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Mira esto, así como Adán murió por el pecado, por un hombre dice que todos recibimos la naturaleza pecaminosa. Tú naciste siendo imperfecto, tú naciste siendo pecador. Tú no eres pecador porque pecaste, tú eres pecador porque desciendes de Adán y naciste con una naturaleza pecaminosa. Cuando tú naciste a los segundos de nacer, tú eras considerado un pecador. ¿Por qué? Porque descendías de Adán, por tu naturaleza, no por lo que hacías. Y no es que yo hago cosas buenas, se trata de quién soy. Cuando las personas dicen, no, pero yo no le hago mal a nadie, yo no hago malas cosas, no se trata de eso, se trata de quién eres tú. Y Jesús murió en la cruz y Dios considera que nosotros también hemos muerto al pecado, porque dice este texto de que uno murió por todos y por consiguiente todos hemos muerto. O sea, así como Adán peca y nosotros nacimos pecadores por descender de Adán, no por haber hecho algo, de igual forma yo he nacido de nuevo y por ese nuevo nacimiento yo he nacido en Jesús. Como Él murió al pecado, yo he muerto juntamente con Él. Por consiguiente dice, todos murieron, lo explica Pablo, a la vieja naturaleza y al pecado. Entonces, si moriste, ¿cómo puedes tener tú una vieja naturaleza otra vez? Y algunos tienen conflicto con esto, ¿no? Dicen mi vieja naturaleza, pero si tu vieja naturaleza murió, ¿cómo es que resucita? Y algunos cristianos fueron enseñados así, pecas y vuelves a tener la vieja naturaleza. Pides perdón y tienes la nueva. Pecas y otra vez. Pides perdón y vuelves a la nueva. Y no es así. Entonces tú saltas de una naturaleza a otra todos los días y esto no te permite vivir en victoria. No puedes tú resucitar al pecado porque has muerto al pecado. Así como no podías salvarte por el hecho de haber descendido de Adán, tú no podías salvarte solo, ahora tú has descendido de Jesús, desciende de Jesús, ahora tú tienes una nueva naturaleza. La gente cree que la muerte espiritual de Adán es más poderosa que la muerte de Jesús en la cruz, porque piensan que el primer Adán tiene más influencia sobre nuestras vidas. Yo creo que la influencia de Jesús es más poderosa. Y descender de Adán te convierte en pecador, no por lo que haces, sino por nacimiento.
Descender de Cristo te convierte en una persona santa, apartada para Dios. No perfecta, no que no cometas pecado, sino que tú tienes esa nueva naturaleza, no por lo que haces, sino por el nuevo nacimiento. Dice el versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Fíjate lo que dice la Escritura, ¿no? Tu vieja naturaleza murió y ahora eres una nueva creación. No vas a ser una nueva creación, dice, ya lo eres. Y lo viejo ha pasado, entonces todo es hecho nuevo. Y tú tienes que aceptar vivir dentro de este nuevo tiempo. Es cierto que venimos con muchos pensamientos y cosas que vienen del pasado que afectan al presente. Pero dice el versículo 18 lo siguiente. Todo esto, dice, proviene de Dios, no de las personas, de nosotros, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es increíble, ¿no? Porque termina diciendo de que Dios nos encargó el mensaje de la reconciliación y muchos cristianos terminan dando el mensaje del juicio, ¿no es cierto? Terminan juzgando y maltratando a las personas cuando dice que el mensaje que se nos encomendó fue el mensaje de la reconciliación, es decir, lo que dice el texto, ¿no? De que no tomó en cuenta nuestros pecados y encargándonos a nosotros este mensaje. Ahora, cuando dice acá que reconcilió, está hablando de tiempo pasado, no te va a reconciliar, ya lo hizo, te reconcilió y es algo que ya está hecho y que no hay nada más que hacer. Ahora, Jesús murió por el pecado del mundo. ¿Qué sucede? Cuando alguien viene y acepta a Jesús como Señor y Salvador personal, ¿recién muere Jesús por ti? ¿Recién pones tus pecados en Él? ¿O Jesús ya los llevó antes de que lo hagas? La mesa, querido y amado, la mesa está servida. No tienes que hacer nada, solo recibir la justicia de Jesús en tu vida. Porque muchos piensan que en el momento que oran recién ponen los pecados en la cruz. La Biblia dice que Jesús ya los llevó en tiempo pasado. Entonces, ¿por qué las personas no oran con confianza? Porque creen que no tienen derecho, que Dios no les escucha, oran con duda, con temor, oran con desconfianza, porque no saben que son justos, porque todavía oran con culpa en sus corazones, todavía oran pensando que Dios no les ha perdonado, que hay cuentas pendientes. Por eso mismo, cuando la gente va a tomar la Santa Cena, tiene problemas, tiene dificultades, porque piensan ahora en una mente de culpabilidad, como que el sacrificio de Jesús no fue bien hecho, ¿no? Como que tienen que poner el pecado ahí en la cruz. Jesús ya lo llevó. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Cuando yo oro por sanidad, por las personas, cuando les enseño a orar, yo les digo, vamos a poner tu enfermedad en la cruz. Yo les digo, la Biblia dice que Jesús ya las llevó en la cruz. O sea, es antibíblico decir que vamos a poner la enfermedad en la cruz. La Biblia dice que Jesús se llevó tiempo pasado nuestras enfermedades, se llevó nuestras dolencias tiempo pasado. Jesús ya lo hizo. Entonces, nosotros oramos desde una posición de sanidad, desde la posición que Él me ha dado. Acuérdate de esto, la Biblia no dice que nos vamos a sentar en lugares celestiales. La Biblia dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. No vas a estar sentado, ya estás sentado. Tú tienes que orar desde tu posición del que está sentado en lugares celestiales, desde una posición de victoria, desde una posición de sanidad. No que vas a alcanzar eso, no estás en la tierra para alcanzar eso de ahí que está ocurriendo. Ahora, el 2 Corintios, el capítulo 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios. Es increíble, la Biblia lo asevera. No llegarás a ser, o cuando pides perdón por los pecados, llegarás a ser justo. Tú eres justo porque Jesús te hizo así. Mira, igual, cuando no conocías a Jesús y tú eras descendiente de Adán,
Tus obras buenas no cambiaban tu naturaleza, no cambiaban quién tú eras, no te convertí en buena gente. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todas tus buenas obras no te convertían en una persona injusta. De la misma forma ahora, tus fallas y errores, tus malas obras no te convierten en una persona injusta. Tú eres una persona justa porque Dios lo hizo. Y por esa justicia en tu vida, cuando tú entiendes eso, es que tus obras comienzan a cambiar. Tú no obras para ser justo. Tú eres justo y por consecuencia obras. Tú partes de tu posición de justicia. Entonces vienes a orar delante de Dios totalmente confiado que tú has sido perdonado y que el pasado no te alcanza. Entonces oras desde tu posición de sanidad. Señor, tú me has hecho sano. Conversaba con mi esposa todo el tiempo desde el momento que ella se enfermó hace años atrás. Yo le decía todo el tiempo, tú eres sana. Ella me decía en momentos de dificultad, sí, pero tú no entiendes cómo me siento. No te voy a entender. Pero una cosa sé, que oramos nosotros desde nuestra posición de sanidad. Yo soy sano. Y de esa forma es como yo recibo la sanidad de parte de Dios. Oro desde mi posición de sano. ¿Cómo pides tú la provisión de Dios? Tú oras quizá diciendo, Señor, por favor, te ruego, provéeme, haz algo. Y esa oración, por la misericordia de Dios, Dios responde las oraciones, pero no es una oración llena de confianza y llena de fe. Porque cuando tú oras desde tu posición del que tiene la provisión, porque en la cruz Jesús lo ganó todo, entonces tú oras, Señor, gracias, porque tu provisión va a llegar. Porque yo soy una persona bendecida. No voy a ser, soy una persona bendecida. No voy a ser sano, soy una persona sana. No voy a ser justo, soy una persona justa. No voy a llegar a no, ya lo soy, porque la Biblia lo dice así. Entonces, desde tu posición tú oras confiadamente. Tu oración va a cambiar radicalmente cuando tú puedas entender esto. Yo he orado para que Dios traiga esa revelación a tu vida, como leímos al principio, que el Espíritu Santo te puede hacer entender a ti qué te ha concedido Dios, o sea, qué Dios ya te ha dado, qué Dios ya te ha entregado. Porque cuando tú le das a alguien un vaso de agua, esa persona no te lo va a pedir porque ya lo tiene, es tuyo, agárralo, es porque ya te lo entregó. Eso hace que yo tenga oraciones confiadas. Ahora, ¿cuál es el poder del diablo entonces en todo esto? El arma más poderosa del enemigo, lo más poderoso que tiene contra ti, es recordarte tu pasado. Tratar de llevarte en tu mente y en tu corazón hacia atrás. Que te sientas mal, que te sientas culpable, que tú tengas que pagar por ello. Mucha gente se siente así, ¿no es cierto? Siente que todo el tiempo tiene que restituir, tiene que hacer cosas para ganarse el favor tiene que arreglar las cosas y vive en una eterna culpa. Entonces el diablo mete esa idea en la cabeza y ¿qué es lo que hace? Te paraliza. Cuando tú vas a orar, estás por orar a Dios porque necesitas provisión en este tiempo de la pandemia, donde necesitas sanidad, necesitas consuelo, fortaleza, que Dios fortalezca a tu familia, que Dios te cuide, te guarde, que te dé oportunidades de trabajo, de negocio, ideas creativas. Tú vas a orar a Dios y el diablo trae a tu mente esas cosas, esos pensamientos. Tú no estás aceptado por Dios, no has hecho lo suficiente, quizá Dios no te escuche. De pronto tienes cosas de tu pasado por las cuales no has pedido perdón. Hay cosas pendientes en ti. Entonces todas esas cosas hacen que tú ores con duda. Y dices, bueno, quizá Dios se apiada de mí. Señor, ten misericordia por nuestro mundo. ¿Tú crees que Dios no tiene misericordia por el mundo? Y dices, Señor, por favor, cuida a las personas. ¿Tú crees que Dios no quiere hacerlo? Yo tendría serias dudas de Dios si yo tuviese que orar de esa forma. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo orar confiadamente cuando tienes culpa en tu vida? Esto es imposible. Pero no se trata de que Dios te perdone, sino de que tú aceptes el perdón de Dios y tu nueva naturaleza. Confiesa con tu boca que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Acuérdate de esto, ¿no? Cuando tú oras, cuando tú estás enfermo, ¿tú qué confiesas? Tu sanidad. Cuando tú tienes necesidad de algo, ¿qué cosa confiesas? La bendición, la prosperidad de Dios.
Y cuando tú has pecado, ¿qué confiesas? ¿El pecado o la justicia de Dios? Es como cuando si estoy enfermo y confieso mi enfermedad. Yo confieso la sanidad de Dios en mi vida. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso me pone en la posición correcta para hacer oraciones confiadas. Ahora, tú tienes que comenzar a hacer oraciones confiadas. No hay nada más satisfactorio que la confianza, porque eso te da paz. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La única forma de acercarme a Dios con confianza es saber que me acepta Dios. No hay otra forma. Si tú piensas que alguien no te va a aceptar, tú no te acercas. Pero si sabes que de antemano que vas a ser aceptado sin importar lo que ocurra, entonces siempre vas a tener confianza para acercarte. Entonces, ¿qué es lo que tú pides en el momento de necesidad? Encontrar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Porque no dice que pidas necesariamente lo que necesitas, pides gracia y favor. Porque todo lo recibimos por medio de la gracia, es decir, por un favor inmerecido. Tú le pides algo a Dios, Señor, yo te pido que traigas tu provisión para mi casa, para mi hogar. Te pido, Señor, un trabajo para mi vida, para mis padres, para mis hermanos. ¿Qué cosa es lo que haces tú? Tú estás confiando que Dios te lo va a dar, no porque lo mereces, sino porque Dios derrama su favor sobre tu vida. Y cuando tú lo pides creyendo que no lo mereces, entonces esa oración estará llena de duda y desconfianza. Esto garantiza que recibas toda la provisión de Dios, porque depende solo de Dios, no depende de ti. La gente se pregunta, la gente se hace esas preguntas cuando oran por algo y me dicen, pastor, ¿oré bien? ¿Me escuchó Dios? ¿Qué tengo que hacer para recibir mi pedido de oración? Entonces vienen los libros, ¿no es cierto? 7 pasos para orar, 5 pasos para recibir, 8 escaleras para llegar al trono, 4 niveles de la gloria de Dios. Dios mío, entonces esto parece tan complicado, ¿no? Porque está lleno de pasos, lleno de trabas. Esto parece una burocracia tremenda. Pero el texto que hemos leído en Efesios 4:16 dice, acércate literalmente con confianza. Acércate confiadamente por todo lo que te he explicado anteriormente, que tú eres justo. Acércate con confianza, que Dios acepta tu oración, que Dios acepta tu vida, que Dios te ve con ojos de amor y de Padre, ¿no es cierto? Como cuando Dios le dijo a Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo dijo no porque ya había cumplido su propósito, lo dijo desde el inicio, puso un sello en su vida, le dijo, yo estoy complacido de ti. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, dijo, eres mi hijo amado. O sea, Dios te ama a ti, eres su hijo amado. Y esta palabra confianza viene del griego parresía, que significa, primero, toda palabrería, significa franqueza, rudeza, publicidad. Fíjate lo que dice Dios. Lo que dice Dios cuando te acerques a Él, acércate con confianza, como que te acercas a alguien y hablas todo lo que tienes que decir. Esta palabra significa literalmente palabrería. Hablas todo lo que tengas que decir. Hablas con franqueza. Dice rudeza también, porque el momento que tú no te sientes bien, tú le dices a Dios, me siento así, me siento mal. A veces puedes decir expresiones que tú dices, porque producto de mi sentimiento, porque perdiste a alguien, porque perdiste un trabajo, porque alguien está enfermo en casa, porque la situación en la familia no está bien. Y tú te puedes acercar hasta molesto delante de Dios. Esta palabra también significa publicidad, pero también significa seguridad, significa abiertamente, claramente, confiadamente. Entonces yo le hablo a Dios con total libertad, con total confianza. Estoy tranquilo delante de Dios y decirle todas las palabras que yo siento, porque Él conoce mi corazón, mis pensamientos. Él conoce mi imperfección.
Él no está buscando en mí perfección. Él está buscando a mí que me acerque a Él con confianza, porque Él conoce, porque Jesús pasó por lo mismo que tú y yo hemos pasado. Jesús fue tentado en todo. Él tuvo hambre, tuvo sed, sufrió decepción, traición, sufrió pérdidas. Jesús pasó por todo eso. Él conoce lo que significa estar acá en este mundo y vivir así, de esa forma. Y la confianza a orar debe ser así. Sé crudo con Dios. No guardes nada en tu corazón. Él ya lo conoce, pero Él quiere que tú se lo digas, porque se trata de una relación. Dile lo que tú necesitas, dile cómo te sientes, sé claro, pero también hazlo con confianza, que Dios va a responder a tus oraciones. Tú eres justo delante de Dios, por eso debes orar con confianza, porque Dios te acepta. Yo quiero hablar contigo que quizás nunca has aceptado a Jesús en tu corazón. Nunca has hecho esta oración. Y yo quiero guiarte el día de hoy. Yo quiero que ores conmigo. Dile: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Desde hoy día, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias porque has borrado todo mi pasado y me has perdonado con absoluto y total perdón. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice que si has hecho esta simple oración, tú eres ahora llamado Hijo de Dios. Queremos saber de ti. Queremos que nos llames, nos escribas, entres a nuestras redes sociales y nos cuentes qué ha hecho Dios por ti y en esta nueva etapa. Y yo quiero orar ahora por todos aquellos que están orando por muchas cosas en este tiempo de dificultad, de batalla, de incertidumbre. Muchos pasan por estados de ansiedad, depresión, tristeza. Yo quiero que ahora nosotros podamos hacer una oración juntos, pero acuérdate, una oración confiada, desde tu posición de victoria, como linaje de Abraham, como descendiente de Cristo, una oración en Cristo, desde tu lugar de ese asiento de los lugares celestiales, desde tu posición de sanidad, desde tu posición de persona bendecida, podamos orar a Dios. Señor, te damos gracias porque tú provees todo lo necesario. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos diga con claridad qué cosa es lo que tú nos has concedido. Enséñanos, Señor, a orar con confianza, desde nuestra posición de redención, de libertad, de sanidad, de bendición. Señor, te damos gracias. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes lo que todos los que nos están viendo necesitan. Están orando muchos por fortaleza, por sanidad, por provisión, por restauración, por paz, por recibir nuevas fuerzas, por oportunidades, por trabajo, por negocio. Señor, oramos ahora, primero sabiendo que tú quieres responder todas las oraciones, que tú quieres traer esa respuesta y bendición a todos tus hijos. Señor, te agradecemos porque esta semana vamos a ver milagros, prodigios, sanidades, vamos a ver oraciones contestadas, vamos a ver un mover diferente tuyo, Señor, porque oramos confiadamente, oramos en fe, oramos en reposo, oramos sentados en los lugares celestiales, oramos así confiadamente, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Rechazamos toda acusación que venga el enemigo, todo pensamiento contrario a ti. Nuestra mente te pertenece, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Yo sé que a partir de hoy día tú vas a hacer oraciones completamente diferentes. Vas a orar confiadamente y eso te va a llevar a caminar en el ámbito de la fe, en el ámbito de la provisión de Dios. Vas a empezar una relación con Dios completamente distinta. Quiero terminar este tiempo bendiciendo tu vida y declarando este favor de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.